Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su programa Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a analizar el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Y para conocer detalles de este proyecto de reformas, hemos invitado al asambleísta José Chalá. José Chalá, antropólogo, asambleísta por Imbabura, integrante de la Comisión de los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad, integrante de la Comisión Especializada Ocasional de Seguridad Fronteriza. Y para conocer detalles también de este proyecto de reformas desde otra visión, está ya con nosotros el legislador Tito Puenchir. Tito Puenchir, analista de planificación y proyectos, asambleísta por Morona Santiago por el movimiento Pachacutic, integrante de la Comisión de los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad. Y es precisamente la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional la encargada de revisar todos los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. En esta semana recibieron a varias organizaciones y por ende a varias propuestas. Lo vamos a revisar en el siguiente video. La tarde de este lunes, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional se volvió a reunir para recibir nuevos aportes al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. La primera en entregar sus aportes fue Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana. Aquí expuso 7 propuestas, entre ellas el acceso a las tarifas por publicidad, regulación a espacios gratuitos y la conformación del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación Cordicom. Para garantizar independencia, este delegado del presidente no debería venir ya con ese mandato desde origen, sino que más bien esta designación debería ser producto de las votaciones o de la voluntad o del diálogo de este organismo. Luego fue el turno del presidente de la Asociación de Autores y Compositores del Ecuador, Juan Fernando Velasco. Indicó que tras 5 años de vigencia de la Ley de Comunicación, no se respeta la difusión del 50% de los contenidos musicales. Es evidente que el impacto, si ha tenido alguno, ha sido muy por debajo de lo que podríamos haber esperado de algo tan radical como la obligatoriedad de contenidos igualitarios con respecto a los internacionales. Después, Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, indicó que este gremio está de acuerdo con el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación planteado por el Ejecutivo. Sin embargo, cree que hay artículos que pueden mejorarse. Por eso es de que la Unión Nacional de Periodistas siempre mantuvo que lo mejor hubiese sido derogar la ley. Tomando como ejemplo el asesinato a Paul, Efraín y Javier Segarra, integrantes del grupo periodístico de Diario El Comercio, Guadalupe Fierro dijo que el gobierno debe brindar protección a los periodistas. En todo el mundo hay una tendencia a la protección del periodismo y esto está claramente establecido en los protocolos complementarios de los convenios de Ginebra. A diferencia de sesiones anteriores, en esta ocasión, en la Comisión de Derechos Colectivos, no hubo discusión respecto de la propuesta de Roberto Manciati para reducir la remuneración de los periodistas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí revisábamos algunos aspectos que han sido analizados, recogidos al interior de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. Sin duda que esta mesa legislativa continúa en su trabajo. Ellos han decidido sesionar a doble jornada, pero ya vamos a tener más detalles. Saludamos con nuestros invitados. Asambleísta José Chalá, buenas noches, bienvenido a la televisión legislativa. Muy buenas noches, un abrazo a toda la teleaudiencia del país. Gracias. Legislador Tito Puenchir, bienvenido a Tercer Debate. Muchas gracias por este espacio. Un cordial saludo, estimado José, y todo el pueblo ecuatoriano. Un cordial saludo, un abrazo de este ciudadano también de Morona Santiago, que está
aquí legislando en nuestro país. Gracias, asambleístas. Empecemos. Asambleísta José Chalá, los dos son integrantes de la Comisión de Derechos Colectivos. Habíamos dicho que la mesa legislativa trabaja a doble jornada, nos había adelantado aquello. ¿Cómo está el cronograma? Empecemos por ahí. ¿Cómo avanza el cronograma para revisar este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación? En un primer momento estábamos recibiendo a los distintos sectores, tanto desde la academia, los gremios, de la sociedad civil, que tienen que ver con el tema de la comunicación. En ese sentido, a partir de hoy, justamente nosotros iniciaremos a trabajar en doble jornada, tanto recibiendo en comisión general a las personas que hemos recibido hasta ahora, más de 40 participantes, y desde hoy comenzaremos a trabajar en la definición del cronograma que nos lleve a tratar la ley de comunicación. De aquí esperamos hasta este fin de mes, y luego seguiremos debatiendo si es que hay la factibilidad de estar en territorio también en las provincias. ¿Pueden desplazarse entonces la legislatura hasta territorio, hasta las provincias? O sea, podríamos, pero vamos a ver la cuestión logística, económica, a ver cómo se presenta, o caso contrario seguiremos recibiendo en el seno de la comisión a los distintos actores sociales, porque nos parece fundamental que debemos debatirlo, tratarlo con lo más diverso y plural del pensamiento en términos de la ley de comunicación. ¿Han transcurrido ya los primeros 15 días que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa para el proceso de socialización y recibir nuevas observaciones? En 15 días hemos recibido a los distintos representantes y actores y de los gremios de comunicación, así como de la academia, y vamos a seguir en este proceso, entiendo, hasta el 18 de este mes, en términos de tener lo más amplio de las voces que se escuchen, en términos de construir una mejor ley que no cause tanto ruido, tanta fricción como ha sido la actual ley de comunicación. Que de hecho ha causado ya bastante ruido, según sus palabras, legislador. Y bueno, empecemos entonces. El Ejecutivo días atrás remitió un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, caracterizados en al menos 80 artículos, y entre ellos se elimina o se propone la eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom. Lo que busca el Ejecutivo, ha dicho, es que esta normativa no tenga tanto el carácter punitivo. ¿La Comisión iría en esa línea? La Comisión tiene, además del proyecto de ley enviado desde el Ejecutivo, tiene por lo menos 9 proyectos de ley que estamos trabajando y están adicionales, y son un número de 18, lo que sabemos, que esperamos que el CAL nos remita en su totalidad para poderlos tratar. Es decir, este es un proyecto de ley más de los que se han presentado, tanto es así que también hay proyectos de ley presentados por la asambleísta Marcela Holguín, hay un proyecto de ley presentado por la asambleísta Janine Cruz, que son parte de nuestra comisión, pero así también hay como 18 proyectos de ley que tienen que ser tratados y analizados cada uno de ellos. Yo creo que una cuestión fundamental, uno de los puntos de discusión y debate es la cuestión administrativa. Cuando hablamos de administrativo, ¿nos referimos? Nos estamos refiriendo en términos de también eliminar la Supercom. ¿Esto no tiene que ver más bien con el carácter punitivo sancionatorio de la norma? Yo creo que hay en dos niveles. Es decir, yo creo que también hay que aclarar que el 70% de la actual ley de comunicación no ha sido tocado por el Ejecutivo. Es decir, aquí hay un 30% de los artículos que son un poco interpelados para ponerlo en debate. Entonces, en ese sentido, siempre ahí esta ley sigue siendo muy importante, una ley muy esperada, y que en realidad no todos están por la derogatoria como en principio se establecía. Aunque hubo gremios, como la Unión Nacional de Periodistas, que desde un principio dijo: hay que derogar la ley. Legisladores del movimiento, creo, han dicho que es mejor no tener una ley de comunicación en el país. Sí, no hay, es decir, seguimos estando en un principio de autorregulación, entre comillas, que eso también es de alguna forma muy mentiroso. Que también lo propone el Ejecutivo. De alguna forma muy mentiroso, que, si me permite, voy a cerrar como esta idea para vincular con la Supercom en la parte administrativa punitiva. Sí, para darle el paso al legislador. Efectivamente. Yo creo que uno de los temas y que vamos a debatir es, bueno, estamos todos claros que la Supercom
y quien estaba actuando como principal de la Supercom cometió algunos excesos. Y ahí no hay discusión. Todos estamos claros, los legisladores estamos claros, las personas que han venido han estado claros y han señalado esto, pero sin embargo es interesante el cómo a partir de la Supercom no se elimine el carácter administrativo, por ejemplo. Habrá que cambiar, habrá que matizar para que no sea punitivo como se señala, sino más bien orientador y que exista la restitución de derechos. Eso es fundamental. Desde esa perspectiva es clave entonces, como se han expresado los invitados que han llegado, en que efectivamente tengamos o exista en la ley un carácter administrativo, pero no punitivo sancionador. Desde esa perspectiva se ha dicho también que desde esta ley vigente como estaba, realmente la Supercom tenía realmente unos poderes y superpoderes en ser parte agraviante y sancionador al mismo tiempo, y de eso no puede ser. Muy bien. Asambleísta Tito Punchir, conozcamos entonces ahora su visión respecto de este proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Bueno, en primer lugar, trabajo que se está realizando de manera colectiva. Y pienso de que todos los sectores también están aportando y esperamos de que las redes comunitarias de las nacionalidades indígenas puedan también acudir con su propuesta, con sus observaciones, de tal manera que esta ley sea para todos, no construida de cierta manera desde un sector, más bien sea algo digamos, tal como dice la Constitución, sea realmente pluralista e integrador y que respete los derechos de libertad de expresión. Y con estas modificaciones que se propone la iniciativa, ¿se buscará ese objetivo, que sea un poco más abierto, que no tenga tal vez los sesgos para los medios públicos y para los privados tal vez? No, más bien debe ser para un servicio al derecho a la comunicación, vista de que todo la parte de identidades, hablemos de todo lo que es la diversidad de las culturas existentes, debe realmente interpretarse, conocerse. Por ejemplo, las tradiciones, las historias, las aspiraciones deben reflejarse en esta ley de comunicación. Y actualmente la ley de comunicación ¿permite eso? ¿Las comunidades en los espacios comunitarios se ha dado el espacio para que precisamente puedan transmitir sus conocimientos? Inicialmente sí, a través de la dotación de frecuencias hemos notado que sí ha habido para los ese medios espacio. comunitarios. Para los medios comunitarios sí existe. Sin embargo, vienen sin fondos. O sea, aquí solamente reciben esta frecuencia, pero ¿cómo lo van a administrar si no tienen fondos, ni siquiera para comprar equipos y el mantenimiento, pago de la luz y todo el personal que está trabajando? Realmente en esta ley nueva, en la reforma, se está debatiendo de tal manera que las redes comunitarias puedan tener ese acceso a la libertad de expresión y opinión también a través de esta ley. Aquí me parece un aspecto que hay que empezarlo a debatir también con el legislador Chalá, y es la realidad de los medios comunitarios. Muchos de ellos precisamente no tienen el sustento económico con el cual entrar a competir, si se quiere, con los medios privados, con los medios tradicionales. Entonces, legislador Chalá, ¿cómo de alguna u otra forma con las reformas a la ley de comunicación se les va a poder brindar a los medios comunitarios las mismas capacidades para que puedan entrar, si se quiere, competir con los medios privados, aunque esa no es la lógica de los medios comunitarios, la competencia, pero sí tiene que subsistir? No, y el punto de debate es clave. Estos medios comunitarios deben subsistir, y la clave también aquí es cómo se democratiza el espectro radioeléctrico para que también lleguen a las comunidades, pueblos y nacionalidades. El acceso a las frecuencias. El acceso a las frecuencias vinculado, pero de una manera transparente, honesta. ¿Cómo pueden subsistir? Yo creo que el Estado, gran parte de las
cuñas así llamadas también deben llegar a los medios comunitarios en donde puedan tener un ingreso inclusive para pagar los equipos, para pagar la luz, los servicios básicos que realmente... ¿Y eso no está en la actual ley de comunicación, que un porcentaje esté destinado? Inicialmente hubo un subsidio, pero se los quitó. Ahora tiene que realmente, claro, debe, como una microempresa, debe subsistir, debe administrar de manera disciplinada sus recursos. Sin embargo, debe también inyectarse fondos estatales. Eso es lo que más, como un fondo para sostener estos medios de comunicación. Ahora bien, también por parte de varios organismos, más bien, por parte de la Contraloría ya se ordenó que se suspenda el concurso de frecuencias. Dentro de este proyecto de reformas, de alguna u otra forma se les dice a los medios comunitarios que tendrán acceso directo a las frecuencias. ¿Puede darse aquello? ¿Cuál es su criterio, legislador Chalá? Hay que seguir en el debate. Yo creo que es importantísimo, sobre todo los pueblos, los titulares de derechos colectivos, tengan un acceso preferencial directo a los medios, no, con unos niveles de concurso que sea técnico, pero aquí hay que garantizar el acceso a las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y a las organizaciones sociales. Entonces, desde esa perspectiva, habrá que analizar, habrá que hacer la discusión profunda en donde de manera equitativa puedan acceder y puedan haber nuevas voces justamente desde estos pueblos, desde estas comunidades que históricamente han estado silenciados. Una forma de democratizar también el conocimiento es a partir de que estas comunidades, estos pueblos, estas nacionalidades puedan tener acceso y que sus voces se escuchen. Caso contrario, realmente seguirán siempre silenciadas. Legislador Ponchir. Es como a veces las leyes se han venido construyendo en nuestro país, en nuestro querido país, casi excluyente. Eso yo veo porque una ley no debe más bien vulnerar ciertos derechos. Por ejemplo, aquí la ley de comunicación es una ley que va a ser para todos los ecuatorianos. En igualdad de condiciones tendrán que tener acceso. Entonces eso quiere decir, por ejemplo, yo no quiero decir que los pueblos indígenas tenemos más derecho que los demás, tampoco. O tal vez en el actuar va a decir que el sector hispano va a tener más derechos que los pueblos indígenas. No, yo creo que aquí hay que buscar una ley que pueda equilibrar como ciudadanos ecuatorianos. Estamos viviendo un país plurinacional, intercultural. Yo creo que en la práctica esta ley debe aterrizar justamente para garantizar el ejercicio de ese derecho que tenemos. Pero, legislador, ¿ha habido en los últimos años procesos que han permitido que los medios comunitarios accedan a las frecuencias? Sí ha habido. Lo que conozco son algunas naciones, por ejemplo, en mi provincia, lo que ha accedido en Morona, Santiago, ha accedido la nacionalidad Achuar, de la FICH. Estuvimos trabajando para nuestra organización en Transcutucú, sin embargo, fue muy imposible, una tramitología bastante larga y por fin, hace últimos meses, el municipio de Táchira lo tiene recién. Pero, a ver, sí. ¿Y son sustentables en el tiempo? Porque me parece que también una de las características que deben reunir los medios comunitarios es que deben ser sustentables a lo largo del tiempo. En Pastaza había algunos medios de comunicación, Zápara, por ejemplo, los Andua, compañeros Chiviar, ya suspendieron porque quedaron debiendo al Estado. Y allí entra también a discusión el tema de las multas. Cuando un medio de comunicación comunitario recibe una multa, evidentemente por sobre los $3,000, $4,000, no puede pues subsistir. Y esa es una realidad que es evidente, es palpable, legislador Ponchir. Así es, justamente, claro, hay algunas cuñas que ellos hacen con la cual reciben pequeños aportes y con eso no pueden subsistir, no pueden pagar al personal técnico como también que hace la locución. Y esa dificultad tienen los compañeros de las nacionalidades en este momento. Legislador Chalá, entonces, en materia del proyecto de reformas, también entraría a discusión las reformas en cuanto a las sanciones, tal vez establecerlas por niveles, ¿podría darse?
Yo pienso que hay una gradación, habrá que hacer todo un análisis desde la parte administrativa para irnos más bien al tema de sanciones. Están gran cantidad de las propuestas prácticamente están eliminando el tema sancionatorio. Que se encontraba dentro de las facultades de la Supercom. Que se encontraban exactamente en las atribuciones de la Supercom. Entonces lo que se están diciendo es como este tema administrativo, entrar a una defensoría de las audiencias. Y esa defensoría de las audiencias me pareció bien interesante de debatirlo en términos no punitivos, no sancionatorios, sino más bien que dé la posibilidad de reparar los derechos. Desde esa perspectiva, efectivamente estamos protegiendo los medios comunitarios pequeños, pero también los grandes. Yo creo que el debate está ahí. Hay que ir mirando también el rol que va a tener la Defensoría del Pueblo, como están proponiendo, si es parte de la Cordicom y de esta parte realmente de protección de derechos, toda vez que ya está en la misma Constitución. Ahí hay un debate que tenemos que darlo, y si más bien la Defensoría del Pueblo está por fuera de la Cordicom y si es que está la Supercom o esta Defensoría de Audiencias, si está por fuera, porque tiene atribuciones que la misma Constitución le otorga y la misma ley de la Defensoría del Pueblo. Legislador Chalá, le propongo que el tema de la Defensoría del Pueblo lo analicemos en el siguiente bloque, porque también hemos preparado un reportaje a propósito de ese punto. Dentro del proyecto de reformas que lo analiza la Comisión de Derechos Colectivos, se establece la eliminación de la figura del linchamiento mediático. Ha habido quienes se han mencionado o han dicho que de alguna u otra forma este punto ha generado bastante discusión, porque ¿quién define qué es linchamiento mediático y quién no? La pregunta es, ¿la Comisión estaría en esta línea que propone el Ejecutivo eliminar esta nueva figura o esta figura? Para no ponernos como que lo que envió el Ejecutivo, no solamente en esta cosa, veamos las otras leyes. Porque ha tomado también bastante fuerza de discusión al interior de la Comisión. No, y además es una de las partes que ha causado ruido en la sociedad a partir de su promulgación y puesta en vigencia de esta ley. El linchamiento mediático, que y ha obedecido muchas veces a las subjetividades. Hay en los Estados Unidos una figura, o sea, para ir bajándole esa carga que se le ha dado al linchamiento mediático, que es la real malicia. Y la real malicia no es otra cosa más que ir en contra de lo que se ha publicado sobre calumnias o injurias calumniosas en donde tienen acción realmente los personajes públicos y privados. Desde esa perspectiva, realmente me parece que es fundamental que se mantenga el tema, no como linchamiento mediático, sino hay que ir viendo la figura, modificando el nombre y el concepto, porque en los Estados Unidos, en la legislación argentina, existe realmente legislación y tratamiento sobre estos temas. Aunque se ha dicho que ya el afectar a la honra de un ciudadano se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Para qué tenerlo en una ley de comunicación? Además, en el artículo 10 de la vigente ley, en los códigos deontológicos también, hay que proteger la honra de las personas y de las colectividades. Yo creo que lo fundamental es cómo nosotros también vamos a proteger a las audiencias. ¿Cómo nosotros vamos a defender a los pueblos, a las nacionalidades, los que están lejos, los que están fuera desde el ámbito político, diríamos nosotros? Los ciudadanos. Solo los ciudadanos de aquí, a los comunes y sencillos. ¿Cómo protegemos? ¿Cómo protegemos a los pueblos y nacionalidades? ¿Cómo protegemos al pueblo afroecuatoriano de muchas veces han sido mediáticamente linchados? A pretexto, comillas, de la violencia en la frontera norte, en Mataje, el tema de Huacho. ¿Usted cree que haya habido linchamiento? Vemos cómo surgió en un diario, no quiero hablar del nombre del diario, un medio de comunicación, en donde efectivamente ponen una maestra blanca, ¿no es cierto?, y a unos niños raposos, con roto su vestimenta, y la pregunta que hace la maestra es, ¿cómo o cuál es el ideal de ustedes en el futuro? Y todos decían Huacho. ¿Eso no es linchamiento mediático a un pueblo? ¿Usted cree? ¿A la pobreza? ¿No es un linchamiento mediático a la falta del Estado ahí? Entonces, con esto quiero decir que nosotros traigamos al debate
seriamente todos estos temas, es decir, no como linchamiento mediático, llámese real malicia, cualquier figura, cualquier concepto que nosotros podamos traer, pero debatirlo en términos de que no se afecte tanto individual como colectivamente a las sociedades o a las audiencias, en fin. Vamos con usted, legislador Tito Puenchir, ¿qué decir entonces? Yo creo que este tipo de, desviaciones de poder de una autoridad o quien tiene propiedades sobre un medio, yo creo que se debe, luego de esta ley, se debe regular. En la regulación se va estableciendo estas normativas que reconoce esta diversidad existente dentro de cada una de las regiones de nuestro país. ¿Qué es lo que queremos decir entonces? ¿Que después será, en este caso el Cordicom, el organismo encargado de reglamentar un poco más, pulir los articulados? Yo creo que sí, se debería más bien no con la finalidad de meramente castigar, sino más bien yo creo que debe ir para motivar, para incentivar al comunicador. Es decir, de alguna u otra forma, ¿usted está de acuerdo con eliminar este carácter sancionatorio que tiene la ley de comunicación? Estoy de acuerdo de que se elimine. Correcto. Muy bien. Legisladores, les invito, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente sobre las nuevas competencias que se le atribuirían a la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a la iniciativa planteada desde el Ejecutivo, pero también en cuanto a la discusión que ha generado al interior de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. Sigan con nosotros, amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros a través de la señal de los medios legislativos, la radio de la Asamblea Nacional y Televisión Legislativa en el canal 42 en la ciudad de Quito. También a través de la señal en vivo, a través de Facebook en TVL. Nosotros nos encontramos en todo el territorio ecuatoriano y también desde donde nos observen. Continuamos conversando con los asambleístas José Chalá y Tito Puenchir sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que están en análisis al interior de la Comisión de Derechos Colectivos de la legislatura. Vamos a revisar un video respecto de las atribuciones que recibiría la Defensoría del Pueblo. Esto enmarcado en el proyecto de reformas, insistimos, a la Ley de Comunicación planteado desde el Ejecutivo. En el marco del ciclo de comisiones generales, la defensora del pueblo, Gina Benavides, presentó sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación enviado por el Ejecutivo, en el que se le otorga varias de las atribuciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación. En este sentido, Benavides manifestó su preocupación, pues asegura que la propuesta triplica el rol de la Defensoría. Unas acciones de protección de derechos, la otra en formulación de políticas públicas y asociada a esta última de formulación de políticas públicas, la revisión de contenidos comunicacionales. Cuestionó la atribución que se le da de emitir medidas de prevención y restitución en materia de comunicación, pues dijo se podría caer en censura previa. Es complejo, porque en derecho a la comunicación, si nosotros interponemos este tipo de medidas, la emisión nos está llevando a que ya entremos a analizar, a hacer un análisis de fondo de la situación y por lo tanto entraríamos en censura previa. Por ello propuso que en caso de vulneración de derechos, la persona afectada recurra en primera instancia al medio y a la justicia ordinaria. O en su defecto que acuda a la Defensoría del Pueblo, que en el marco de nuestras competencias constitucionales, que básicamente estarían dadas con la activación de garantías jurisdiccionales, poder atender los casos de violación del derecho a la comunicación. Mostró su desacuerdo además con que la Defensoría forme parte del Consejo de Regulación de Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom, pues asegura pasaría a ser juez y parte. Cuando se nos coloca en una instancia que formula política pública, nos pone en una situación muy
difícil, porque si estamos decidiendo sobre política pública, luego ¿cómo vamos a poder supervisar? Y dijo que la Defensoría no está en la capacidad de asumir la transferencia administrativa de la Supercom. Porque esta implementación generaría un desbalance entre los derechos. La Defensoría del Pueblo tiene competencia para actuar sobre todos los derechos constitucionales. La Comisión de Derechos Colectivos continuará recibiendo observaciones de diferentes actores hasta el 18 de julio. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Agradecemos a nuestra compañera Lorena Espinosa por el reportaje que nos ha elaborado. Asambleísta José Chalam, entonces al menos son 3 puntos o 3 ejes de los que se incluirían para la Defensoría del Pueblo. Desde este sector, Gina Benavides nos ha dicho que se triplica el rol de la Defensoría del Pueblo, se asumen medidas como la de prevención y la restitución y lo que se podría dar paso a una censura previa. ¿Cómo analizamos estos 2 puntos? Me parece súper interesante lo que plantea la doctora Gina Benavides, defensora del pueblo, en términos de que nosotros podemos mirar que en el artículo 88 de la Constitución ya le otorga competencias a la Defensoría del Pueblo en materia de términos de acción ordinaria de protección. Esa es clave, la acción ordinaria de protección. Desde esta perspectiva, efectivamente, hay una defensa de oficio para las audiencias. Y desde este nivel, y yo estoy de acuerdo en que lo que dice la Defensora del Pueblo no puede ser parte también del CORDICOM, jueza y parte, teniendo ya sus mandatos constitucionales y en la misma ley, en el artículo 2 de la Ley de la Defensoría del Pueblo, les otorga unas competencias. Entonces, creo yo que debe estar separado en la conformación del CORDICOM, en donde no esté la Defensoría del Pueblo, y que de oficio, cuando tenga que actuar, de acuerdo al artículo 88, pueda ejercer este derecho. Y ahí habrá una mayor protección de la ciudadanía. Lo que sí es interesante, que en esta figura como Supercom, el nombre y todo desaparece. Okay. O sea, se modifica porque se incluye. Puede modificarse, pero podría haber, es un hipotético, esta Defensoría de las Audiencias. Esta Defensoría de las Audiencias en términos de que monitoreen el tema de los derechos que pueden ser vulnerados, pero no como un tema sancionatorio per se. Sí, como vigilar y castigar, como decía Tito, como diría Michel Foucault, la cárcel. No se trata de eso, sino más bien el cómo precautelamos el derecho de una información veraz y el derecho de las audiencias de no ser violentados. Desde esa perspectiva, considero que la Defensoría del Pueblo no debe estar siendo parte ni del CORDICOM ni de esta otra figura que puedan existir. Pero, asambleísta, ¿la Defensoría del Pueblo tiene esta facultad de sancionar? Porque, a ver, primero ellos tienen una reglamentación, la ley de ellos data desde la década de los 90, está vigente y después de haberse modificado la misma Constitución. Ellos en principio no tendrían esta facultad para sancionar. No, y de hecho yo tampoco estoy hablando de que tenga la posibilidad sancionatoria. Por eso, olvidémonos un rato de la Supercom y el tema de las sanciones que vaya a pasar textualmente tal cual está aquí, no, sino más bien aquí el concepto es la restitución de derechos. Cuando hablamos de restitución de derechos, ¿a qué nos referimos? Es decir, si han sido vulnerados sus derechos a Tito Pauchir, el colega asambleísta, a un ciudadano común y corriente, a las comunidades, es decir, tiene el derecho per se, primero de acercarse al diario de comunicación y pedir una réplica. Yo creo que tiene que existir el tema de la réplica. Si no existe la réplica, la misma Defensoría del Pueblo, de acuerdo al artículo 88, puede actuar de oficio en defensa de los derechos de quien haya sido afectado. Es decir, no estamos hablando, y eso habrá que ver en la parte reglamentaria, de una cuestión punitiva, sancionatoria y sobre todo con recursos. Asambleísta Puenchir, ¿y qué va a pasar cuando el ciudadano sienta que sus derechos no han sido restituidos? ¿A dónde acudirá? ¿Qué hará si es que ya ha agotado finalmente el camino de la Defensoría del Pueblo? Bueno, ahí mismo el artículo 23 y 24 lo determina, el derecho a la réplica como también derecho a la rectificación, ¿no? Y creo que
O sea, esa es la libertad, ¿no? No libertad de cometer una acción contraria a la colectividad, a la ciudadanía o al ciudadano, ¿no? Más bien, si hay un cometimiento tal vez de manera imprudente, tal vez, y a falta de desconocimiento, tal vez puede existir, pero tiene esa oportunidad de rectificar y tiene derecho a ¿cómo se llama?, a la réplica. Y hay un tema, estimado Tito, es el tema de que si es que la Defensoría del Pueblo, comillas, ya no tiene otra acción, bueno, están los jueces. En los jueces de lo civil y lo penal, en donde pueden interponer realmente sus recursos para ser protegidos y donde puedan ser reparados de estos derechos. Es decir, la misma Constitución, la misma legislación, el Código Orgánico e Integral Penal, efectivamente garantiza realmente a los ciudadanos, a las ciudadanas, este derecho de protección a través de la Defensoría del Pueblo con su artículo 88, que tiene sus propias competencias, o a través de los jueces de la República. Legisladores. Y aquí también les planteo otra de las preocupaciones que fue expuesta por parte de la Sociedad de Compositores del Ecuador. Ellos han dicho que, por ejemplo, en el artículo denominado el 1 por 1, 50% de la producción internacional y también el 50% de la producción nacional, no se han visto que precisamente sea la producción nacional la que se ha incrementado. Más bien, ellos han dicho, bueno, los medios de comunicación nos pasan nuestros productos, pero finalmente en horarios 1 a 2 de la mañana, lo dijeron en esta semana en la Comisión de Derechos Colectivos. Allí se estaría dando paso entonces a una vulneración de derechos si uno quisiera leerlo así. Yo creo que hay que hacer un análisis técnico y una de las preguntas que le hice justamente al presidente de SAICE, a Juan Fernando Velasco, me pareció interesante la respuesta, es decir, ¿se está vulnerando realmente el 1 por 1 del derecho en términos de que no pasen en horarios, por decirte, en una franja de 6 de la mañana a 10 de la noche en términos equitativos y solo dejan a partir de las 2, 3 de la mañana cuando todos están durmiendo? Es una forma de vulneración. Cuando hay poca sintonía, es evidente. Entonces, hubo un tema importantísimo que hay que tomar en cuenta para el debate. El primero es que los medios, las audiencias, los medios de comunicación tipo radio han cambiado, ya no son los mismos. Es decir, ahora se bajan los jóvenes, se bajan música, por decirles alguna cosa, se bajan del internet y están oyendo en sus aparatos celulares, cosas de estas, ¿no es cierto? Entonces, el tema es el siguiente, en que se debe mantener en una franja horaria para que todos puedan tener acceso en las mismas condiciones. Pero vale la pena también ver que se hayan desarrollado los productos y los productores, por ejemplo, de música a nivel nacional, en donde puedan haber niveles de calidad y puedan de alguna forma competir con lo que viene del extranjero. Yo creo que esa fue una de las reflexiones importantes que pude tomar nota, es que no es necesario, o sea, no necesariamente tiene que ser el 1 por 1 en estas franjas y que sean de AAA en todos de igual a igual, sino también el desarrollar de alguna manera el aspecto tecnológico, las herramientas técnicas y la producción de materiales. Y aquí ese ha sido uno de los grandes problemas que no se ha podido ir desarrollando, porque dicen las audiencias o dicen, no, pues los de las radios, por ejemplo, el tema musical, chuta, la mayor cantidad de la población está escuchando música extranjera, pero porque no ha sido de la misma calidad de la producción nacional. Las radios que son temáticas, que tienen sus propios temas, especializados en música clásica, en música alternativa, tal vez, en rock fin. Puede ser. Ellos también han planteado también una discusión. Legislador Ponche. Había otra alternativa que podrían hacer de manera alternada, porque en todo el lapso de programaciones debería existir, por decir, música occidental, música nacional, digamos, también hablemos de las nacionalidades, un programa específicamente para eso, de tiempos ya determinados, ya definidos. De esta manera los oyentes están en todo momento ya atentos a escuchar, ¿no?
las programaciones existentes. ¿Podría darse esta forma, si se quiere, escalonada, producción internacional, producción Así nacional? es. ¿Podría aplicarse esta lógica en los medios comunitarios, legislador Ponchir? Yo creo que están más bien dentro de los que están haciendo las programaciones. Muy bien. Legislador José Chalá, otro de los temas que también ha generado bastante discusión, acá lo tengo, se propone o se propende, se dice, al concurso abierto de frecuencias para medios privados y comunitarios y la asignación directa de frecuencias para las nacionalidades indígenas. Lo habíamos repasado en el anterior bloque brevemente. ¿Cómo de alguna u otra forma se buscará dentro de la comisión que se dé paso a que exista un concurso abierto, se ha dicho, para los medios privados y los comunitarios, no se menciona a los medios públicos, y la asignación directa de frecuencias para las nacionalidades indígenas? En esto hay que tener al compañero Andrés Michilena, le dije, hay que tomar en cuenta eso de las nacionalidades indígenas. Aquí tenemos 3 pueblos. Es como que solo está segmentado una solo sola visión. desde una visión, como se los llama en ciencias sociales, indigenista. Aquí tenemos 3 pueblos. Pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio. Y por eso es que le consulto a usted. No, y por eso también vale la pena ponerle en la discusión en donde tengamos una amplia espectro y para que tengan estos 3 pueblos el mismo derecho de acceder a las frecuencias. En términos, y hay que leer sobre todo y discutirlo, el informe de Contraloría. Vale la pena el tema del informe de Contraloría, el tema de las frecuencias también. Para los pueblos y nacionalidades deben tener acceso libre y directo a las frecuencias y a los medios. Eso no hay discusión. ¿Buscar el 34%? Hay que buscar el 34%. Ahora estamos hablando, si mal no me equivoco, apenas del 8%. Al menos en 5 años de vigencia de la Ley de Comunicación. En 5 años de vigencia de los medios. Hay que ver qué es lo que sucedió y de manera técnica, ir haciendo esta discusión. En términos de que sí, lo que estamos totalmente de acuerdo es que a los pueblos y las nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tengan acceso a los medios. Directamente. Es decir, pero debe haber también unos niveles, un estándar que hay que ir viendo, no solo por ser del pueblo afroecuatoriano, tenga su frecuencia, tenga su medio, no, hay que ir haciendo un análisis técnico de que puedan acceder y puedan, lo que decíamos anteriormente, puedan mantenerse la sostenibilidad en el tiempo. Esto es clave. Eso me parece que es el tema de fondo, porque es el tema de fondo. Si el tema económico no ayuda para que un medio de comunicación, sea de la provincia que fuere, un medio comunitario me refiero, no tiene la sustentabilidad, finalmente va a tener que cerrar en algún momento, legislador Ponchir. El proyecto debe, en la parte operativa, el proyecto de radiocomunicación debe tener todo ese ciclo de vida de un proyecto, desde lo que es el diagnóstico, el estudio, el entrenamiento de la gente que va a trabajar ahí y cómo van a sostener su microempresa, digamos, en este caso. Aprender cómo administrar sus fondos, su empresa y cómo se va a sostener a largo plazo. Yo creo que debe tener un acompañamiento técnico en cierto tiempo, entrenarlo y que ellos, los compañeros, ya tengan que subsistir por sí solos. Hay experiencias interesantes en el Ecuador de medios comunitarios que han logrado subsistir a lo largo del tiempo, pero sin embargo que la mayoría de ellas no han logrado quedarse precisamente, no son todas, obviamente, pero entonces los medios comunitarios buscarán de alguna u otra forma que en cuanto a obtener recursos a través de la publicidad del Estado sea tal vez un derecho para ustedes, para los medios comunitarios, legislador Ponchir. Sí, el hecho de tener, y esto una gran oportunidad de estos medios de comunicación, realmente es un derecho que los pueblos tienen por constitución, lo dice. Aquí, para subsistir, para mantener toda la parte historia, su cultura, su identidad, pues se va a sostener a través de medios de comunicación y, ¿por qué no?, la educación.
pública en este caso. A mí me parece interesante también el tema de la sostenibilidad en el tiempo, además de la publicidad del Estado, en toda su gama, que me parece clave, como una acción afirmativa que los pueblos, las nacionalidades tienen el derecho de acuerdo a los derechos colectivos. Entonces, ahí está una de las alternativas de sostenibilidad. Y como acción afirmativa, entonces el Estado, con tema de la publicidad, ir generando estos mecanismos. Caso contrario, están condenados a desaparecer. En el tema de los medios privados, a mí me parece importantísimo en que el tema del otorgamiento de frecuencia no permita los monopolios o los oligopolios. No puede estar en una sola mano gran cantidad de medios de comunicación. Me parece fundamental que analicemos plenamente el informe de Contraloría y ver cuáles son estos monopolios, quienes se han apoderado de una manera no tan lícita en este ejercicio de la democratización, de la competencia, del concurso de estos medios. Yo creo que es fundamental que todos los ciudadanos ecuatorianos puedan acceder a los medios, pero de una manera lícita, con unos concursos realmente amplios y diáfanos. Asambleísta José Chalá, y usted a través de su pronunciamiento me llama a la reflexión sobre un tema. ¿Buscarán entonces que el financiamiento en los medios privados sea precisamente por parte de empresas dedicadas exclusivamente a temas de comunicación? Es decir, que los medios privados no tengan financiamiento desde otras áreas. ¿Podría darse esa discusión? Yo creo que es una discusión muy interesante que no está cerrado, no está vetado. No obstante, también hay que ver el amplio espectro de cómo pueden mantenerse estos medios privados también. Porque por normativa constitucional no pueden personas que se dediquen a otro tipo de actividades ir o financiar o tener medios de comunicación privados. Que son dos cosas distintas. Yeah. Lo uno es, yo estoy dedicándome a otra actividad y al mismo tiempo tenga un medio privado, un medio de comunicación. Sucedía en este país. Eso pasaba. Por eso personas en el sistema financiero que tenían un medio de comunicación. Así es, y efectivamente ese medio de comunicación por la Constitución. Okay. Y asimismo, entonces, esos medios de comunicación realmente respondían al dueño o a los dueños, a sus empresas. No, eso está como claro, allí no hay discusión. Más bien estamos viendo los niveles de financiamiento. Y los financiamientos pueden ser de un amplio espectro. ¿Inversión extranjera? No sé si inversión extranjera. O sea, una cosa es la propiedad de los medios. De los medios de comunicación. Lo otro es en términos de la publicidad. Y la publicidad puede ser, se me ocurre una marca de determinado calzado, por decirte, que no hay una producción nacional de ese calzado. Bien pueden. El tema es la publicidad. La otra es la propiedad o ser accionistas o propietarios de los medios, que son estas dos cosas distintas, que hay que ponerlo claramente en la discusión. La propiedad de los medios, hay que evitar los monopolios y oligopolios, hay que ser fiel a lo que manda la Constitución de la República del Ecuador, y yo creo que eso está clara esa discusión. Y lo otro es en temas de la publicidad. Y si la publicidad va a ser en el amplio espectro que puedan tener de parte internacional o de parte nacional. Legislador Puanchir, ¿qué decir entonces? Bueno, claro, el sector privado pretende acumular y dejar a la mayoría de la población casi de manera discriminatoria, ¿no? Pero creo que lo colectivo es sumamente importante trabajarlo y que mediante esta ley sea bien claro que se determine, que se defina el servicio de comunicación a favor de la colectividad. Muy bien, queda claro. Entonces, asambleístas, en esta última parte del programa quisiera topar un tema que sin duda ha generado bastante discusión en los últimos días, es el tema de la profesionalización de los periodistas. Y con ello también viene relacionado el tema de los sueldos y los salarios. Hay quienes dentro de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional
propuso revisar la tabla de los salarios y sin duda lo que dijo es que es momento de reducir los sueldos. Legislador Puanchir citó el ejemplo de los medios comunitarios y dijo que no pueden pagar a un periodista que bordea, a un periodista titulado que bordea los $930. ¿Es así? Sí, bueno, todo trabajador necesita ser remunerado y por eso es necesario de que los trabajadores hagan su programación de manera disciplinada, lo administren. Yo digo porque en términos comunitarios es sumamente complicado trabajar para el bien de la colectividad si no hay una disciplina, un reglamento, una normativa que establezca para en este caso de la administración. Ese es el escenario, entonces el escenario en un medio de comunicación comunitario, que evidentemente no es el mismo que el público y el privado. Vamos al tema privado entonces. Asambleísta José Chalá, desde este sector, desde esta visión, ¿es posible hablar de una disminución de los sueldos de los periodistas? No, para nada. Yo defiendo la tabla salarial de los periodistas, que hay que mantenerlo. Y podemos nosotros dar el debate en la comisión, pero nosotros no somos, nuestras competencias no dan para fijar salarios. O pagar por notas, como ha dicho el ministro del Trabajo. No vamos otra vez a la precarización de la profesión de los periodistas. No vamos otra vez a caer en la precarización, porque eso atenta mucho contra la ética periodística y los contenidos. Esto es concomitante. Entonces, en esa medida, yo creo seriamente en que debe profesionalizarse la carrera periodística. O si no, ¿para qué en el alma mater, en las universidades, hay estas carreras? Lo que sí vale la pena de profesionales o los que están haciendo comunicación, sea en el ámbito comunitario y también privado, en los medios de comunicación, realmente que se profesionalicen. Hay que dar las ofertas y las facilidades para que puedan acceder a un diploma. Hay personas de 30 años, 40 años que han estado haciendo comunicación, pero es importante también... Porque tienen la experiencia, por la experiencia en la comunicación. Exactamente. Que esa me parece que es la realidad en los medios comunitarios, en cambio, su experiencia, su expertise a lo largo de todo este tiempo trabajando allí. No, y además en comunitarios y también privados. Pero en su mayoría son los comunitarios. Sí, yo conozco también en los privados que hay personas que no tienen título profesional. Claro. Pero tienen una larga experiencia. Lo que estamos diciendo ahí, tanto para los medios privados como los medios comunitarios y los medios públicos, tiene que haber unos niveles de profesionalización. Esto va concomitantemente con el tema salarial. Y en el tema salarial hay que respetar y sí hay que mejorar por el tema de seguridad. Hemos pasado ese triste episodio de los periodistas del diario El Comercio, realmente que hay que tener mucha atención ahí. Hay que tener mucha atención y ver, y hay que discutir inclusive algunos otros niveles de bonificación. Porque los periodistas y la carrera de periodística hay que realmente que tengan una excelente niveles de comunicación, unos niveles profesionales, pero unos niveles de seguridad para que se puedan desenvolver en su trabajo. Y como corresponsabilidad desde el ámbito periodístico también responder con mayor capacitación y evidentemente la información que entregarla a la ciudadanía sea la óptima, ¿no? Y ahí vamos al tema ético y al código deontológico, que a mí me parece que el artículo 10 debe mantenerse porque yo no creo mucho, por la experiencia, en la autorregulación de los medios, o como dirían desde esa visión neoliberal, que el mercado y la mano del mercado se autorregula, y eso no hemos visto. Asambleísta José Chalá, no quiero dejar de lado, a propósito de que estamos en el tema también de el nivel de profesionalización de los trabajadores de la comunicación, ya no solo de los periodistas, sino con quienes hacen comunicación. ¿Qué pasa con los certificados de competencias, por ejemplo? Muchos camarógrafos, por ejemplo, han obtenido sus certificados, se han capacitado, pero su nivel salarial sigue siendo el mismo. Exactamente, yo creo que ahí hay que tener unos niveles de análisis y nos sentaremos con
el rector de la política salarial, el Ministerio del Trabajo, en donde aquí en la comisión nos sentemos y hablemos sobre eso. Y me parece fundamental, realmente, los esfuerzos que hacen los fotógrafos y los distintos trabajadores de la comunicación y que se han logrado tener unos niveles de profesionalización. Hay que mejorar la tabla salarial. Entonces, desde esa perspectiva me parece fundamental que demos el debate en nuestra comisión, pero también sentados con el Ejecutivo y el Ministerio del Trabajo. Muy bien, asambleísta Tito Puenchir, nos quedan pocos segundos nada más. Brevemente, sus conclusiones respecto del proyecto de reformas a la ley. Bueno, en primer lugar, agradezco este espacio y yo creo que el debate entre diferentes, digamos, de diferentes, no tendencias políticas, más bien de la diversidad existente dentro de nuestro país, pueden aportar importantes ideas, opiniones, observaciones para que esta ley lo alimente, se alimente y que sea una ley para todos los ecuatorianos. Muy bien, gracias asambleísta Tito Puenchir. Legislador, cuéntenos entonces finalmente sus conclusiones sobre este proyecto de reformas a la ley. Me parece que es una oportunidad maravillosa en términos de que haya caído en la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y de la Interculturalidad, en términos de que nos posibilita hacer un debate de que esta es una ley de comunicación, no es una ley de medios, y se amplía en el mayor espectro de la sociedad ecuatoriana, en donde encontramos a los pueblos y nacionalidades, a los comunicadores, a la prensa en su conjunto, ¿no es cierto?, la radio, prensa escrita, televisión e internet, que eso es otro debate que después ese es otro debate, sin duda. En donde nos posibilita necesariamente en cómo mejorar los derechos de los ciudadanos, de las audiencias, de los medios de comunicación, de la libertad de expresión en su conjunto, y en donde podamos ir construyendo una sociedad de paz y mejor comunicada. Gracias, asambleísta José Chalá, gracias, asambleísta Tito Puenchir. Gracias, amigas y amigos, ustedes desde sus hogares, desde donde nos escuchen, sacarán entonces sus conclusiones. Nos encontraremos en una próxima edición. Buenas noches.